Meissner, o corpúsculo de Meissner, perdón. Y no sé si también han visto lo que es glomos. Ahora lo vamos a estudiar la piel como órgano, por eso el objetivo es piel, en este caso la muestra es de piel gruesa. Acá los nombres van a cambiar un poco, ¿no? Entonces la piel tiene dos capas, la epidermis y la dermis. Más abajo vamos a encontrar la hipodermis. La epidermis está formado por un epitelio poliestratificado plano queratinizado, mientras que la dermis es un tejido conectivo. Vamos a ver, hay más imágenes de esto, que la dermis a su vez se divide en dermis papilar. No sé si ven el puntero. El trayecto del puntero hacia arriba es la dermis papilar. O sea, me refiero de acá para arriba y de acá para abajo es la dermis reticular. La dermis papilar es un ejemplo de tejido conectivo laxo y la dermis reticular es un ejemplo de tejido conectivo denso irregular. Empecemos con la epidermis. La epidermis tiene, en este caso se trata de piel gruesa, tiene 5 estratos o tiene 5 capas. Están puestos ahí. El estrato basal, que es una capa de células cilíndricas. El estrato espinoso, que es el estrato más grueso, formado por células cúbicas. Después viene el estrato granuloso, que los reconocemos porque están formados por células que tienen gránulos morados. Después viene el estrato lúcido, como dice su nombre, lo vemos como una banda transparente. Y después viene el estrato córneo, que en este caso se ve bastante gruesa porque es piel gruesa, ¿ya? Esas son las 5 capas que tiene la epidermis. La característica particular de esta epidermis, de la piel gruesa, son dos. Una, que tiene su capa córnea bastante gruesa, y dos, que presenta estrato lúcido. Vamos a ver la lámina de piel delgada y vamos a notar la diferencia. Con relación a la dermis, les estaba mencionando que se divide en dos capas, la dermis papilar y la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar es un ejemplo de tejido conectivo laxo, mientras que la dermis reticular es un ejemplo de tejido conectivo denso y regular. Más abajo vemos la hipodermis, donde ya podemos ver, como ven acá ustedes, tejido adiposo. También vamos a ver en la piel gruesa y en la piel delgada también la presencia de las glándulas sudoríparas. Estos conductos que ven por acá, vamos a verlo a mayor aumento, son las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas es un tipo de glándulas que se llama tubular simple enrollado. Ese es el tipo de glándula. Bueno, vamos a verlo, si no es acá en el histology, ¿no? Esto ya es la lámina 43 de cuero cabelludo, empezando desde la piel de la epidermis. Este es un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Y si vemos, la capa de queratina es mucho más delgada y además no tiene, escuchen bien, no tiene estrato lúcido. En el cuero cabelludo vamos a ver la presencia de folículos pilosos
la presencia de glándulas sebáceas y también va a haber glándulas sudoríparas, como estamos viendo acá. Recuerden que en la piel gruesa no hay folículos pilosos ni hay glándulas sebáceas, ¿no? Esta es la imagen de glándulas sudoríparas. Entonces le decía que las glándulas sudoríparas son glándulas tubulares enrolladas. Tiene una parte secretora, que es esta de acá, que lo reconocemos porque tiene una sola capa de células cúbicas de citoplasma claro, mientras que la porción excretora, el conducto excretor, se caracteriza por tener una doble capa de células cúbicas y además estas células tienen un citoplasma acidófilo, más coloreado, como están viendo ustedes. Se nota claramente la diferencia, ¿no? Porción secretora y porción excretora de las glándulas sudoríparas. Con relación a las glándulas sebáceas, son glándulas que se caracterizan, son glándulas acinares y que están formadas por células. Como ustedes forman varias capas, pero estas células se llenan de sebo, ¿no? Que es la secreción de la glándula sebácea, y como tal son eliminados hacia la superficie. La importancia, ustedes tienen que recordar también que el mecanismo de secreción que vemos en las glándulas sebáceas se llama secreción holocrina. ¿Qué significa esto? Que toda la célula se llena de su secreción, que es el sebo, y como tal es eliminado con la secreción. Para diferenciarlo de las otras dos tipos de mecanismos de secreción, una se llama merocrina, donde la secreción, la molécula, se rodea de una vesícula, se acerca hacia la zona apical y por exocitosis es eliminado solo la secreción. Mayormente son moléculas de proteínas. La otra es la secreción apocrina. Este tipo de secreción, las células, el ejemplo característico son las células alveolares de las glándulas mamarias, para secretar la leche, para producir y secretar la leche, utiliza el mecanismo de secreción apocrina para eliminar lo que son los lípidos, los triglicéridos, y lo hace perdiendo una parte del citoplasma de la célula. Por eso se llama secreción apocrina. Y la holocrina, que acá ya les he explicado, la célula se llena la secreción y toda la célula es eliminada con la secreción. Con relación al folículo piloso, tiene las siguientes capas. Vamos a ver primero lo que está al centro acá, es el pelo. El pelo, a su vez, también tiene sus capas. La parte del centro se llama la médula, alrededor la corteza y por fuera la cutícula. Esas son las capas del pelo, no son las capas del folículo piloso. Las capas del folículo piloso son las siguientes: la vaina radicular interna, que a su vez se subdivide en dos capas, la capa de Huxley y la capa de Henle, y la vaina radicular externa. Debajo
existe una membrana basal que se llama membrana vítrea, que no le han puesto el nombre acá. Esta banda rosadita que ven ustedes acá es la membrana basal, pero en el caso del folículo piloso se llama membrana vítrea. Y debajo de eso ven ustedes un tejido conectivo que se llama saco fibroso. Entonces, esas son las capas que tiene el folículo piloso. Esta es la zona del folículo piloso que se llama el bulbo. Lo que hemos visto en la lámina anterior es un corte transversal en esta zona, acá. ¿Ya? ¿Me están viendo, no? ¿Me están escuchando? Por favor, a ver, digan algo. Ya, gracias. Entonces, esta parte es al final del bulbo piloso, del folículo piloso, que se ensancha y forma lo que se llama el bulbo piloso. El bulbo piloso tiene dos componentes. Una zona que se llama la matriz del pelo y otra zona que se llama la papila del pelo. Ya depende dónde esté señalando el puntero. La matriz del pelo está formado por unas células germinativas muy pigmentadas y estas, como dice su nombre, germinativas, son las que dan origen al pelo, que lo podemos ver por acá, ¿ya? La papila del pelo o la papila pilosa, también como se le llama, es un tejido conectivo laxo donde hay abundantes vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función de la papila del pelo o de la papila pilosa? Como tiene vasos sanguíneos y nutrientes, se encarga de nutrir a estas células germinativas para que puedan producir, para que puedan formar el pelo. ¿Entendido? Ustedes, sobre todo las mujeres, habrán escuchado hablar del término de la depilación láser. Cuando una persona se depila con una pinza, lo único que hace es jalar el pelo desde la raíz está por acá. Y después de un tiempo vuelve a formarse pelo porque está la matriz del pelo y sigue formando pelo. Pero lo que hace el rayo láser es, a través del pelo se introduce el rayo láser y llega a la papila y quema la papila. Al quemar la papila, deja sin nutrientes a las células germinativas y nunca más vuelve a salir pelo de ese folículo. ¿Ya? Pero por supuesto hay un montón de folículos y el dermatólogo tiene que pasarle los rayos láser en cada pelito que sale. Pero también hay otro grupo de pelitos que todavía no han salido. Por eso después de un mes así, tiene que volver a hacerle otra depilación porque ahí recién salieron esos pelos, ¿no? Finalmente vamos a hablar de la lámina 44, que es la uña. La uña tiene las siguientes partes. Acá está la uña, lo que ustedes ven rojito es la uña. Debajo de la uña hay un epitelio, ¿no? En este caso, la epidermis, en vez de formar queratina, forma uña, ¿no? A partir de la matriz unguial, por acá está la matriz unguial, donde se forma la uña, ¿ya? Y va creciendo así la uña. Algunos tienen la uña bien larga que se pasa de la pantalla. Entonces, lo que está debajo de la uña se llama lecho unguial. Ahora, hay dos
tipos de tejido que recubre. Uno recubre la uña en la parte inferior, o sea, en la parte más cerca de la raíz, que se llama eponiquio. Y hay otra que está en la parte más distal del dedo, que si uno tiene los dedos, las uñas bien cortadas, lo ve como algo sobresaliente, que se llama el hiponiquio. Esas son las partes de la uña. Ahora, acá también no confundamos. La matriz unguial es el lugar donde se forma la uña. La uña, a su vez, tiene todo lo que es la uña y tiene donde se inicia la raíz de la uña, ¿no? Así como el pelo tiene su raíz, igual la uña también tiene su raíz. Bueno, vamos a pasar al histology para que complementar todo lo que hemos hablado, ¿ya? Vamos a ir haciendo así, ¿ya? Por partes. O sea, ahorita terminamos todo lo que es piel y después hacemos lo que es órganos linfoides. Esta es la misma lámina que aparece por ahí. Entonces tenemos la epidermis y tenemos la dermis, ¿no? La dermis a su vez tiene la zona de las papilas, que es ejemplo de tejido conectivo laxo. Y tenemos la parte más inferior, lo que es la dermis reticular, que tiene gran cantidad de fibras colágenas distribuidas de manera irregular y que es colágeno tipo 1. Con relación a la epidermis, vamos a ver las capas. Este es el estrato basal. Todas estas células se llaman queratinocitos, ¿no? Pero esta célula que ven ustedes con citoplasma claro, estas de acá, son los melanocitos. Los melanocitos producen la melanina, pero rápidamente se lo transfieren a los queratinocitos, ¿ya? Los queratinocitos son los que lo vamos a ver manchados de marrón. Lo vamos a ver mejor en la siguiente, en la piel delgada, ¿ya? Este es el estrato espinoso. Acá vemos los puentes intercelulares, ¿no? Que son tipos de uniones celulares, mayormente son desmosomas. Después vemos el estrato granuloso, que es esta capa de acá. Estos gránulos morados son gránulos de queratoyalina. Y después vemos el estrato lúcido, que es esta banda. Acá, esto lo vemos solo en la piel gruesa. Acá hay una proteína que se llama la aleidina. Y después vemos el estrato córneo. El estrato córneo es una capa donde los queratinocitos lo único que hacen es, desde el estrato basal empiezan a proliferar y se van llenando de queratina. Y en el estrato córneo es un queratinocito ya sin núcleo y lleno de queratina. La queratina es una proteína, ¿ya? Este proceso donde el queratinocito basal llega a convertirse en queratina dura aproximadamente 4 semanas. Veamos ahora en lo que les decía, en esta zona de acá de la dermis reticular, cerca de la hipodermis, porque acá hay es hipodermis, vemos las glándulas sudoríparas. Acá notamos claramente
la diferencia entre uno y otro. Las glándulas que están en la mayor parte de la piel son glándulas sudoríparas ecrinas, mientras que las que están en la axila y en otras zonas, como es la zona de los labios menores, de la zona del glande, son glándulas sudoríparas apocrinas. Estas son las secretoras que se caracterizan por tener el citoplasma claro, células cúbicas con citoplasma claro, y estas son la porción conductora, ¿no? Se nota claramente la diferencia, ¿no? Entonces, estas son las glándulas sudoríparas. Entonces, como les decía, en la piel gruesa solo vemos glándulas sudoríparas. Ejemplo de la piel gruesa es la palma de la mano, la planta de los pies, ¿no es cierto? Y acá vemos gran cantidad de glándulas sudoríparas porque a quien no le ha sudado la mano, ¿no? Veamos ahora una piel delgada. Miren ustedes la piel delgada. Esta lámina no lo hemos visto, pero miren la cantidad de queratina muy corta. Las demás capas también son más delgadas, como ven ustedes. Creo que en esta siguiente lámina se ve mejor. Acá notamos mucho mejor la cantidad de... no, esta creo que es... Sí. Las glándulas sudoríparas empiezan desde la hipodermis y van subiendo hacia la superficie. Son glándulas bastante largas, tubulares, enrolladas. A eso me refiero. No es que, miren ustedes una piel delgada y miren la cantidad que tiene de melanina en los queratinocitos, mientras que el melanocito es este de acá. ¿Ya? Estos con citoplasma claro son los melanocitos y las que tienen toda la melanina son los queratinocitos. Esta es la piel delgada. Compare ustedes el color de la palma de sus manos con el dorso de sus manos. ¿Dónde vemos más, cuál lo vemos más pigmentado? El dorso, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora cuero cabelludo y vamos a ver lo que hemos estado viendo, ¿no? Las partes este es el pelo, la médula, la corteza y la cutícula, y el resto son las capas del folículo piloso, ¿no? La vaina radicular interna es esta de acá, que tiene dos subcapas, la capa de Henle y la capa de Huxley. La capa de Huxley y la capa más interna, que está formado por células poco aplanadas, mientras que la capa de Henle, la capa más externa, formada por células cuboidales. La capa, la vaina radicular externa es como si fuera el estrato espinoso y el estrato basal. Se rodea de esto que vemos acá, que se llama la membrana vítrea y el saco fibroso. Y les vuelvo a mostrar, en esta no, en esta de acá, si no me equivoco, la zona del bulbo piloso, ¿no? Este es el bulbo piloso
Entonces, esta es la zona de la matriz del pelo y esta es la papila pilosa. Hay también, recuerden, glándulas sebáceas, ¿no? Que conforme van yendo de la parte basal hacia la parte ya del conducto, ya se convierten completamente en queratina, perdón, en sebo. También vemos igual glándulas sebáceas. También vemos un músculo que se llama el músculo erector del pelo, ¿no? Este de acá. Es músculo liso. En estas presentaciones no hay uña. Entonces hemos terminado la revisión de piel. Antes de pasar a órganos linfoides, quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda de la parte de piel. Muy bien. Si no tiene ninguna pregunta, espero que haya quedado claro todo con relación a la piel. Profesor, una duda. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos a ver lo que es órganos linfoides. Sí, por eso le digo, hable nomás, no Profesor, está... ¿el lecho unguial tiene alguna función o solo está debajo de la uña? ¿Qué es lo que ha preguntado? El lecho unguial. El lecho unguial es la que está debajo de la uña. Ajá, ¿tiene alguna función? No, es la de servir de soporte la uña, nada más. Ah, ya. ¿No? Gracias. Y como tiene vasos sanguíneos, trasluce el color de la sangre de alguna manera. ¿A usted no les ha pasado que alguna vez debajo de la uña lo ven bien rojito o lo ven medio cianótico, medio morado, ¿no? Porque la sangre no está muy oxigenada. También si te golpeas la uña, debajo de la uña se va a formar un hematoma. Ya, profesor, Recuerde que muchas gracias. el lecho ungueal no es el lugar donde se forma la uña. La uña se forma en la matriz ungueal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, hay una capa donde la capa más externa se llama la capa de Huxley. El folículo piloso, a eso te refieres, ¿no? Entonces, pasamos a la parte de órganos linfoides. La primera lámina corresponde a ganglio linfático, la lámina 33. Los órganos linfoides se clasifican en órganos encapsulados y órganos no encapsulados. Los órganos encapsulados son tres: los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Los órganos linfoides no encapsulados se les conoce con nombre también de tejidos linfoideos asociados a las mucosas. Lo otro es hay otra clasificación que se llama órganos linfoides primarios y secundarios. El órgano linfoides primarios, o mejor empezamos con las secundarias, son
el ganglio linfático, el vaso y todos los órganos linfoides hacia las mucosas, como apéndice secal, eh, placas de Peyer y amígdalas, ¿no? Todos son órganos linfoides secundarios. Órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. ¿Cuál es la característica más importante de los órganos linfoides secundarios? Estos órganos linfoides secundarios, como el caso del ganglio linfático, responden a los antígenos o tienen, otras palabras, tienen una respuesta inmune. Responden inmunológicamente a los antígenos. Una de las maneras como responde inmunológicamente a los antígenos es formando esta estructura que se llama folículo linfoide o nódulo linfático. Entonces, todos los órganos linfoides secundarios tienen folículo linfoide o órganos linfoides entonces los órganos linfoides primarios se caracterizan porque no hay respuesta inmune en estos órganos. Los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea. Entonces, en otros órganos linfoides primarios, como el timo, que vamos a ver ahora, no vamos a ver folículos linfoides. ¿Entendido? Porque no responden inmunológicamente a los antígenos. Vamos a ver después cuál es la función que tiene el timo. Empezamos entonces con el corte de ganglio linfático. No vemos bien la cápsula. En la siguiente lámina creo que se ve mejor. Acá debería estar la cápsula. A partir de ahí se emiten tabiques de tejido conectivo, ¿no? Pero sí podemos ver acá las capas que tiene, las zonas que tiene. La más periférica se llama la corteza. La más interna se llama la médula. Y entre la corteza y la médula incluso hay una capa que se llama la paracorteza. ¿Entendido? La paracorteza. Entonces nosotros tenemos que saber reconocer qué estructuras vamos a reconocer qué estructuras hay en la corteza, qué estructuras hay en la médula, qué estructuras o qué células encontramos en la paracorteza. La estructura más característica de la corteza del ganglio linfático es la presencia de los folículos linfoides. O sea, puedo utilizar el término folículos linfoides o puedo utilizar el término nódulos linfáticos. ¿Entendido? Es lo mismo. Un folículo linfoide se caracteriza, en este caso, es un folículo linfoide secundario reactivo que ha sido activado ya antigénicamente porque ya tiene centro germinativo. Esta zona más clara que vemos acá se llama el centro germinativo. Acá hay células inmaduras, hay linfoblastos. Alrededor se forma un manto, una corona de linfocitos B, ¿ya? Los linfocitos que predominan en los folículos linfoides son linfocitos B, ¿entendido?
cuando nace un niño y todavía no se expone mucho a un antígeno, estos folículos van a ser primarios, es decir, van a ser más pequeños. En la lámina una de las láminas de práctica, ustedes van a ver esos folículos que no tienen todavía centro germinativo. Entonces van a estar formadas completamente solamente por linfocitos B y no va a haber centro germinativo, por ende no va a haber linfoblastos. Entonces, esa es la característica de la corteza. No se preocupen, vamos a volver a mirar imágenes.